Uno de los valores que tenemos los comunicadores es hacer de bisagra, ¿no? Entre diferentes funciones internas, con negocio, con el entorno externo. El tener muy presente que lo que no se mide no existe. El poner en valor la medición de los intangibles y la aportación a negocio, y que eso es importante evidenciarlo de forma constante dentro de las organizaciones, porque, como te he dicho antes, nosotros aquí tenemos muy claro que sin trust no hay growth, pero puede ser que otras compañías no lo tengan tan claro. El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Hay trayectorias que permiten entender muy bien cómo funciona la comunicación en una organización. No solo por la experiencia acumulada, sino por el tiempo de recorrido y por los enfoques que se ha ido incorporando en el camino. Ese es el caso de Lorena López. Su trayectoria comienza en el periodismo, en contacto directo con la actualidad empresarial. Después da un salto a la consultoría, trabajando con distintas compañías y sectores. Y más adelante entra en una gran corporación como Naturgy, donde gestiona comunicación en un entorno global. Hoy es directora de comunicación en KPMG en España. Un recorrido que le permite combinar conocimiento del entorno, capacidad de análisis y experiencia directa en la gestión de la comunicación dentro de las organizaciones. Hoy queremos entender cómo se traduce todo ese recorrido en su forma de trabajar y en su manera de afrontar su rol directivo. Bienvenida al Capitán de los Intangibles, Lorena. Me encanta tenerte acá. Muchísimas gracias, Augusto, y muchas gracias a Corporate Excellence por hacerme partícipe de este podcast. Es un placer, y además es un placer estar en vuestras oficinas. Esa es la primera vez que grabamos un episodio del Capitán de los Intangibles in situ, así que en verdad es preciosa. Aquí podemos disfrutar un poco de las vistas aquí en las Cuatro Torres en Madrid. Sois bienvenidos siempre que queréis aquí a la sede de KPMG. Muchísimas gracias. Pues si te pareces, empezamos, porque yo tengo muchas ganas de llegar a conocerte un poco mejor. Tú empiezas en el periodismo, cubriendo temas económicos y empresariales. ¿Qué conocimientos y qué habilidades concretas crees que desarrollaste en este entorno que hoy en día sigues utilizando? Bueno, yo empecé, como bien dices, en el periodismo, concretamente en Europa Press, que te diría que es realmente la cuna del periodismo y es una verdadera escuela para todos los que hemos estudiado esta carrera. La verdad que ahí aprendí a trabajar con inmediatez, a trabajar bajo presión y a discernir el ruido de lo importante, a saber aquello que es noticiable, a escribir de una forma clara y estructurada. Y la verdad que me dio una base buenísima que sigo utilizando a día de hoy. Y también me permitió conocer de primera mano ese lado que es tan importante en la comunicación corporativa, saber cómo es la persona que tienes enfrente y cómo es la mejor manera de hacerle llegar el mensaje. Yo creo que ahí está como la cuna de la comunicación, ¿no? En saber contar historias relevantes, especialmente si estás en un ámbito ya empresarial. Pero además tú te quedas ahí, y corrígeme, pero más de una década, ¿no? Si después de la década das el salto a consultoría. Bueno, en periodismo. O sea, yo estuve en Europa Press, de ahí di el salto primero a la Gaceta de los Negocios y luego al Economista, lo que me ha permitido también conocer a unos profesionales increíbles y conocer el periodismo desde diferentes variantes también. Después di el salto a consultoría, en concreto en Evercom, que también recomiendo muchísimo ese paso, ¿no? Pasar por una consultoría de comunicación que te permita entender a diferentes clientes, saber sus necesidades, saberte poner en sus zapatos y saber interactuar también con diferentes proveedores. ¿Y por qué das el salto? ¿Recuerdas qué te motivó en ese momento? ¿Fue una decisión personal o fue una evolución profesional? ¿Cómo viste ese cambio? Bueno, es una evolución natural que suele pasar en periodismo, ¿no? Yo creo que quieres pasar de contar el mensaje a construir el mensaje, ¿no? Ver qué pasa detrás, ya no solo narrarlo, sino qué sucede antes de que a un medio o a un periodista le llegue una noticia. ¿Quién decide qué, por qué, en qué momento? Y yo quería ser parte de esa parte más estratégica y más proactiva. ¿Y qué fue lo primero que notaste que tenías que reaprender al salir del periodismo y entrar a la comunicación corporativa? Cuéntame, ¿fue un cambio muy brusco? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, lo primero es que es muy diferente, pero a la vez está muy interrelacionado. O sea, te sirve tu experiencia previa para saber cómo
porque tú siendo periodista ves a la gente de comunicación, ¿no? Y te interrelacionas desde el minuto uno con ellos, ¿no? Y tú ya ahí aprendes y dices, me quedaría con esto o con aquello. Una vez pasas a comunicación, si es verdad que en periodismo prima la inmediatez, en comunicación prima la planificación, la estrategia, el elegir bien los momentos, el elegir bien los portavoces. En periodismo tú eres una parte principal, es un trabajo muy individualista, te diría, aunque trabajes en una redacción, pero al final eres tú con tu tema y tu exclusiva, que se la cuentas a tu director o a tu jefe de sección y al día siguiente ahí está. Y es muy visual tu trabajo porque cada día haces un periódico, ¿no? Pero cada día tienes que empezar de cero. En comunicación corporativa tienes que aprender que es toda una relación de largo plazo, tienes que saber tender puentes tanto interna como externamente, potenciar muchísimo la capacidad de negociación, porque, por supuesto, tienes que llegar a acuerdos tanto internos como externos, con los periodistas, como internamente también hacer mucha didáctica de por qué a los medios les interesa ciertas cuestiones o por qué nos están preguntando en determinados momentos sobre ciertas cosas, aunque incomode a veces. Entiendo. Luego, tú haces un salto a Naturgy, que introduce otra dimensión dentro de tu carrera. ¿Qué fue lo que más te sorprendió al pasar de consultoría a estar dentro de una gran compañía? También te lo digo porque muchas personas que trabajan en consultoría tienen como el sueño, ¿no?, de pasar al cliente. ¿Cómo viviste esa necesidad dentro de consultoría y cómo fue el salto a Naturgy? Bueno, es verdad que en consultoría, como yo te decía, me sirvió muchísimo y tal vez se me quedó corta esa experiencia, pero me llegó la posibilidad de ir a una compañía súper relevante como es Naturgy, con un equipo liderado por Jordi García Tabernero, que es nuestro vicepresidente. Buen conocedor de Corporate Excellence y gran defensor de vuestro proyecto. Entonces era un reto irrechazable. La verdad que también yo, habiendo estado muy ligada al sector energético durante mi experiencia, incluso en consultoría, donde yo entré en Evercom para llevar la cuenta de BP, de British Petroleum, llevar luego, estar en el equipo de comunicación corporativa de un IBEX 35, pero con una dimensión global, en aquel momento con más de 20.000 empleados y con un impacto directo en la gente de a pie, porque comercializa un bien esencial que es la luz y el gas. Entonces, el escrutinio social es muchísimo más intenso que todo lo que había hecho anteriormente. Yo también, bueno, ya lo has contado, pero yo creo que la experiencia que has tenido en consultoría te dio a tener una visión mucho más completa de la organización. ¿Cómo viviste esa parte de tener que entender toda la parte desde las operaciones hasta el impacto que tienen las personas en su día a día como comunicador? ¿Cómo ves esta visión? Bueno, es que es súper importante porque al final hay un mal común de los periodistas, ¿no?, de creer que saben de todo porque están informados, ¿no? Y entonces cuando llegas a una empresa, y más una empresa de este tamaño, tienes que meterte hasta el fondo, tienes que conocer bien su cuenta de resultados, saber quiénes son su entramado accionarial, saber su casuística, su dinámica, toda la regulación que impacta, todas las líneas de negocio. Entonces, para comunicar bien es súper importante conocer toda la dimensión de la compañía y al final tenerlo muy interiorizado para poder moverte bien y aportar mayor valor a negocio. Claro, pero además esto cambia tu forma de trabajar cuando ya no propones desde fuera temas, ¿no?, como que vamos a hablar de esto, sino que tienes la oportunidad de decidir y sostener esas decisiones en el tiempo de lo que vais a contar. Sí, la verdad que cambia porque al final tus decisiones impactan no solo en ti, sino pues en lo que hace la compañía y la comunicación es estratégica en una compañía como Naturgy, donde además cualquier decisión que tomes puede subir o bajar la acción y tener un gran impacto en inversores, o incluso cualquier tema que comuniques, pues tienes que valorarlo en conjunto porque puede tener un gran impacto pues en reguladores, en competencia. Entonces sí, la verdad que hay que analizar muy bien cómo son esas decisiones. Además vemos que, bueno, a lo largo de tu trayectoria tú vas adquiriendo mucha más responsabilidad, ¿no? ¿Hay algún momento concreto que tú logres identificar cuando tu rol pasa de ser un rol más ejecutivo a un rol de más dirección, más estratégico, donde tengas que tomar más decisiones? Sí, a ver, pero sobre todo
Es verdad que yo siempre, incluso en mis inicios, a una escala totalmente diferente, siempre me he hecho muy responsable de las decisiones que tomaba y he tenido mi marco de actuación. Es verdad que según vas adquiriendo responsabilidad, no hay un momento clave donde tú digas, ostras, ahora tengo que tomar decisiones y antes no. O sea, todo pasa porque has ido moviéndote de una forma tal vez natural, donde has ido cogiendo responsabilidades y marcando el rumbo, ¿no? Y tal vez lo más retador es eso, ¿no? Marcar el rumbo y no perder criterio propio cuando hay una mayor tensión o hay momentos inesperados de crisis o el contexto está... hay mucha incertidumbre en el contexto. ¿Y qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo más complicado? ¿Tomar decisiones, asumir posibles errores o gestionar bajo presión? ¿Cuál es el challenge más grande que tú ves? Pues te diría, no ninguna de las tres necesariamente, porque tomar decisiones es algo con lo que estoy cómoda. Cometer errores creo que es sano, porque de ahí se aprende. Correcto. Y la presión es buenísima para llegar cada vez más lejos, ¿no? Entonces, ninguna más que lo que te he dicho previamente de poder mantener el criterio propio cuando hay tormenta. Porque muchas veces, pues porque tienes que tener en cuenta diferentes opiniones, que las tienes, las valoras y las tienes en consideración, pero también está ahí, que yo creo que es el gran valor de los comunicadores, que es la intuición. Es el sexto sentido, ¿no? Sí. Leyendo el contexto y con la intuición, al final tienes que mantenerlo para que no se vea alterado por el contexto, ¿no? Tú, sobre esta intuición, ¿tú crees que cómo recomiendas entrenar esta intuición para una persona que está liderando la comunicación en una empresa, que todavía necesita como que para este salto? ¿Hay algún... ¿Cómo lo practicas? ¿Cómo lo entrenas? Pues al final leyendo muchísimo el contexto, ¿sabes? Viendo cómo lo hacen otras empresas, ver qué les pasa, cómo comunican, cómo sale reflejado. Al final la experiencia es lo que te hace entrenar la intuición. Supongo que la intuición que tengo ahora no es la misma que cuando trabajaba en Europa Press y mis errores de los que he aprendido, mi experiencia y tal, es lo que me ha entrenado esa intuición precisamente. Luego llegas a KPMG para asumir la dirección de la comunicación. ¿Cómo afrontas ese salto a nivel personal y profesional? ¿Lo vives más como una oportunidad o como un reto? La verdad que lo vivo como las dos cosas, como una oportunidad, pero con muchísimo respeto, porque al final KPMG, con todo lo que conlleva una Big Four, pues cuando a mí me llega esta oportunidad, yo, como me habéis dicho, ¿no? Estáis aquí en esta torre, pues yo veía la torre desde cualquier punto de Madrid y decía, eso debe ser como subir el K2 todos los días, ¿no? Pero luego la verdad que me atraía el trabajar en una firma con tantas líneas de negocio, con un expertise sectorial tan potente, que además es punta de lanza de los principales procesos de transformación de las empresas, que su labor va más allá de la auditoría, sino que también es puerta de entrada al mundo laboral de millones de jóvenes, que profesionaliza el talento, que al final es un motor de la economía. Y eso es lo que a mí me atrajo, ¿no? Que pues entrar en una firma donde la diversidad la llevan a gala, porque aquí la media de edad es 32 años. Imagínate el reto también, llevando comunicación interna, el saber qué interesa a las audiencias. Aquí conviven 5 generaciones diferentes. Tenemos 40 nacionalidades solo en España, 52 titulaciones distintas, o sea que la diversidad es algo que tenemos muy presentes y entonces también hay que tenerlo como elemento de primer orden a la hora de comunicar, porque la segmentación es clave y saber llegar a las diferentes audiencias y tenerlos a todos enganchados con los temas que la firma considera relevantes, pues es todo un reto. Ayúdanos a contextualizar un poco, porque además justo antes del podcast estábamos hablando de cuál es el rol de asuntos corporativos dentro de KPMG. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo incorporáis dentro de vuestra organización? Pues los asuntos corporativos son una pieza fundamental de la gestión de la firma. La verdad que los 2 pilares de la estrategia son growth y trust. O sea, y siempre decimos que sin trust no hay growth. Entonces, se trabajan los 2 pilares de manera muy consistente y a la vez. Nosotros tenemos un comité de Corporate Affairs que preside el propio presidente, de ahí la importancia que se le da
a la confianza Eso y a es la muy importante. reputación. Sí, sí, la verdad que el tema de reputación es algo que nuestro presidente Juanjo Cano siempre dice, no es algo que solo tenga que tener él porque es el portavoz o que se gestione desde nuestro equipo, sino que la reputación lo hacen todos los profesionales de KPMG. Claro. Con sus actos, con sus acciones Son embajadores. y son los principales embajadores. Claro que sí. Y ese comité nos ayuda a tener eso siempre muy presente y a trabajar de una forma holística todos los temas que afecten a la reputación. Es un comité donde participa el responsable de People, el responsable de riesgo, de asesoría jurídica, de relaciones institucionales y comunicación. Es además muy interdisciplinar. Además de la parte de impacto. Es interesante porque es tan interdisciplinar que al final se respira y se mira todos los puntos de vista de la organización, lo que lo hace muy importante. Tal vez es lo que más ha cambiado en los últimos años en comunicación, que ya no solo se hace por silos, sino que se tiene en cuenta esa visión holística de cómo puedes impactar a diferentes stakeholders. Muy interesante. Y si miras hacia atrás, ¿no? Como el famoso Steve Jobs de Connecting the Dots, ¿qué parte de tu experiencia previa dirías que te resultó más útil en este momento donde estás? Todas, te diría. No despreciaría ninguna. Todo va armando el puzzle, ¿no? Es clave el haber, aunque hay muchos comunicadores, por supuesto que no han trabajado en redacciones, pero en mi trayectoria yo sí que lo considero clave. Pero también el paso por la consultoría, por supuesto el haber trabajado en una gran corporación, todas. ¿Tú asumes este rol tras la etapa de Roberto Bodegas, que además es alumni también de The Global CCO, que también fue profesor de The Global CCO y también participó en este podcast, en el episodio número 15? Siempre, yo creo que eso es algo que viven muchos profesionales, de que se va un líder y también te toca defender, ¿no? O reestructurar cómo ha sido el rol en el pasado, ¿no? ¿Qué dirías que has heredado de esta etapa anterior? ¿Y qué aspectos sientes que han evolucionado o están imprimiendo tu propio criterio? Pues fíjate, lo primero, yo hice el programa Global CCO, que tenéis Corporate Excellence con ESADE, porque Roberto me animó. Me alegro Roberto fue quien hizo de Sherpa en ese programa, me animó, lo financió la firma, con lo cual estoy enormemente agradecida a la firma por darme esa oportunidad de seguir desarrollándome. Y luego Roberto Bodegas es mi predecesor y el de mi compañera Belén. En marketing, ¿no? En marketing. Y tengo que decir que al final él nos dio la visibilidad para que esto sucediera, y la firma, que al final la aportación de valor que hace es que aquí puedes tener diferentes carreras y, por supuesto, desarrollarte dentro de la propia firma. Yo soy un claro ejemplo de ello. Pues se podía haber elegido haber traído una persona de fuera, pero la firma decidió apostar por la estela que había dejado Roberto, apostar por su equipo y darnos la oportunidad, ¿no? Y de poder desarrollarnos, tanto mi compañera en marketing como yo en comunicación, dentro de la firma y seguir desarrollándonos, ¿no? La parte que hemos heredado es tener una función muy bien posicionada dentro de la firma, con mucha relevancia y al que se le da la visión estratégica y el hueco que necesita en cada momento. Y eso lo ha hecho Roberto, porque la verdad que ha puesto la comunicación donde se merece estar, y el marketing. Y luego me quedo con todos los aprendizajes que he tenido de él durante estos años, y como tema a potenciar ahora, pues tal vez reforzar la aportación a negocio que se hace desde un área que está en servicios corporativos, ¿no? Desde servicios corporativos se apoya la venta, se apoya el negocio, se tiene muy en cuenta que el cliente es el centro de todo. Y también un tono pues más cercano. Está fuera de toda duda que las formas en las que las nuevas generaciones y las no tan nuevas se comunican son diferentes, ¿no? Entonces hay que explorar nuevos formatos, claro. Y estamos en esa parte más inquieta de comunicar de otra manera y ser pioneros en la forma de llegar a estas audiencias. Qué bueno, y además lo que has dicho, como que son tan intergeneracionales aquí, que tenéis que estar en constante conocimiento, tanto comunicación interna, futuros empleados,
antiguos empleados, o sea, yo creo que vuestro scope de stakeholders es tan amplio que tenéis que estar en constante innovación. Bueno, veis que estamos en un edificio inteligente y Así parece veo, que se ha cerrado, pero además yo justo buen momento porque estaba entrando mucho el sol y decía, vamos a quedarnos aquí un bueno, poco ciegos en algún momento. nos ha venido bien, entonces. Volviendo a este tema de connecting the dots, ¿no? Como que en todos estos años, sea en KPMG, en Naturgy, en toda tu experiencia, ¿cuál ha sido el reto más complejo al que te has enfrentado como directora de comunicación? A ver, siendo la comunicación estratégica importante en todas las empresas en las que he estado, tengo que decir que al final no es ciencia matemática ni es operar a corazón abierto. Entonces, sí que el saber tener templanza y en ciertos momentos saber diferenciar también lo que es importante de lo que no es tan importante, ¿no? Eso ayuda. Y como reto te diré que más allá de las cuestiones que puedan impactar en cliente, en reputación de una empresa o de otra, o que pueda hacer subir o bajar la bolsa, como te he dicho antes, lo que más me ha impactado y lo más retador ha sido cuando he tenido que presenciar, gestionar o narrar siniestros que han impactado en la vida de personas. Eso debe ser muy fuerte, muy Sí. duro. Y ahí sí que es otra dimensión. O sea, al final cuando pasa algo y todas las crisis de comunicación se ven dentro de las propias corporaciones con gafas de aumento, hay que pensar. Yo muchas veces hago esa reflexión, digo, ya, pero esto mañana se va a olvidar. Claro. Si ha impactado una vida humana es diferente y por suerte aquí en KPMG no es esa casuística, pero siendo periodista, pues sí que viví la repatriación de los cuerpos del atentado de la T4, tuve que ir a la base de Alcorcón a cubrirlo, el accidente Hispaner, en El Economista ayudamos todos a mi compañero Gavira, que ahora está en Siemens, pues a cubrir toda esa historia desde diferentes ángulos. Y estando en Europa Press incluso hacía guardias donde te llamaba el 112 para que escribieras un teletipo del accidente que había habido en la M50 donde habían muerto todos los miembros de una familia menos la madre. Eso es muy y entonces fuerte. Tienes que estar escribiendo a la vez que estás que sabes que ha sucedido algo terrible, ¿no? Entonces, o en comunicación, pues en la explosión del edificio de Gran Vía porque se había manipulado la instalación de gas, donde murieron 4 personas. De hecho, nos enteramos porque a mí me llamó Eladio de la SER diciéndome ha explotado un edificio en Gran Vía en un colegio. Entonces yo en ese momento, claro, sabiendo que no sabía si había niños, llamando al centro de emergencias para intentar saber lo que había pasado, manteniendo la calma para tampoco transmitir al periodista que no conocíamos la situación. Acaba de pasar, es que se enteraron más antes por la explosión que porque nos llegara a nosotros el aviso. Afortunadamente, pues no fue en un colegio, pero bueno, como te digo, hubo un pacto de vidas y hubo que gestionar también todo ese tema, pues que parece frívolo, ¿no? Pero también tienes que decidir que si va cierta persona porque le conocen, entonces es mejor no estar en un segundo plano porque la responsabilidad de la compañía no era tal. Entonces, si se entraban con ciertos coches o con otros con la marca para que no lo captaran las cámaras, ¿no? Entonces, son muchos elementos que, como te digo, pueden parecer frívolos, pero que hay que mantener la calma en ese momento para tenerlos en cuenta. No, y también implica mucha responsabilidad, ¿no? De saber contar bien. Hoy en día también con tanto móvil, son las propias personas que están reportando en tiempo real y a veces no tienen ese punto fino o esa manera de contar lo que puede tener un profesional. No, claro, luego hay que hacer mucha didáctica de por qué pasa esto en esas instalaciones. En este caso se había manipulado, por eso digo que la responsabilidad de la compañía era nula. Por eso hay técnicos que se dedican a ello y son los que deben hacerlo, ¿no? Porque si no, fíjate las consecuencias. Pero sí, hay que hacer esa didáctica y estar muy atento a los primeros impactos que salen para que las cosas se cuenten como son, si es una explosión o si es una manipulación de la instalación, hasta dónde llega la responsabilidad de la compañía en ese momento y hasta dónde no. Entonces, eso es súper importante, estar súper pendiente,
que es algo que a mí ya con los años no me cuesta. Nunca me ha costado porque he sido una gran lectora de periódicos, me los he devorado todos y tal vez eso ha sido lo que más me haya ayudado, ¿sabes? El haber entendido muy bien el contexto y el estar muy informada. Y es súper importante porque, por suerte, los medios también rectifican y saben que si en algo se han equivocado, pues en la edición papel no puedes no tienes nada que hacer, pero oye, hoy en día las ediciones online son igual de importantes y entonces si están reflejando algo que no es exactamente como es, hay que cambiarlo y corregirlo. De forma correcta, amigable y tal, se explica. Yo nunca he tenido ningún problema, se entiende y ellos saben también hasta dónde pueden llegar. Pues muchísimas gracias por contarnos esa historia. Me parece que en la vida del comunicador tener eso muy presente es muy importante. Pero bueno, también tú has pasado por el programa, que ya lo hemos dicho, de Global CCO. Si no me equivoco, tú lo acabaste en 2025. Tú empezaste en 2024, sí. Pero como funciona por módulos... Suspendí. No suspendiste, pudiste retomarlo cuando tu agenda te lo permitía, sí. ¿no? La verdad que eso es algo que os agradezco enormemente porque es verdad que eran 3 módulos, a hacerlos en un mismo año. Yo por temas del día a día y por cosas sobrevenidas que no pude planificar, pues el último módulo no lo pude hacer en ese mismo año y me disteis la posibilidad de reengancharme al año siguiente y así que yo he tenido la suerte de conocer 2 promociones distintas. Yo creo que es verdad que el problema con eso es que pierdes un poco el hilo, pero yo digo, la ventaja es que haces el doble networking porque coincides con 2 promociones, así que esa es la ventaja. ¿Qué te ha aportado esa experiencia en tu forma de entender y ejercer el rol que tienes hoy? Pues es verdad que yo que me considero que no soy una periodista de vocación, pero sí de oficio, y lo mismo me pasa con comunicación, o sea, yo no me metí en esto pensando yo quiero ser, ¿no? Ha sido algo que me ha ido llevando, aunque yo haya marcado bastante el rumbo. Al final vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo de las experiencias, pero un programa como este te ayuda a tener toda la foto completa y a ponerlo en orden todos los conceptos y luego a valorar que el trabajar en silos no es una opción, sino que uno de los valores que tenemos los comunicadores es hacer de bisagra, ¿no? Entre diferentes funciones internas, con negocio, con el entorno externo. Entonces, sí que el programa incentiva todo eso y, por supuesto, el tener muy presente que lo que no se mide no existe. El poner en valor la medición de los intangibles y la aportación a negocio y que eso es importante evidenciarlo de forma constante dentro de las organizaciones porque, como te he dicho antes, nosotros aquí tenemos muy claro que sin trust no hay growth, pero puede ser que otras compañías no lo tengan tan claro y te puedo asegurar que han caído gobiernos por 3 titulares muy duros. No lo dudo. Se han producido movimientos corporativos muchas veces impulsados por la prensa, entonces no hay que despreciar para nada el poder que puede tener estas decisiones. Correcto. Ahora vamos a entrar a la última parte del podcast que se llama Resume una frase. ¿Lo que siempre ha guiado mi forma de trabajar ha sido? Pues yo creo que la humildad, la escucha activa y las ganas de aprender. ¿El momento más exigente de mi carrera ha sido? Yo creo que todos han sido exigentes. Y que yo misma me he puesto esa exigencia. ¿Lo que más me ha hecho evolucionar profesionalmente es? Pues la capacidad de adaptarme a cada organización. Y hoy entiendo mi rol como un facilitador de negocio y un garante de la reputación, siempre al servicio de la firma. Me encanta. Excelente cierre. Lorena, ha sido muy interesante recorrer contigo una trayectoria en la que cada etapa va incorporando aprendizajes que después se reflejan en el rol que desempeñas hoy. Gracias por compartir esa evolución y también los retos que hay detrás de cada paso. Y a quienes nos escucháis, nos vemos en el próximo episodio del Capitán de los Intangibles. Si habéis llegado hasta acá, os pido que os suscribáis, que nos deis likes si estáis en YouTube o que nos valoréis con estrellas si estáis en Spotify. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por escuchar El Capitán de los Intangibles.
un podcast creado para aquellos profesionales que quieran ser business leaders que contribuyan a la creación de confianza, reputación y buena advocacy de sus organizaciones. The Global CCO es un programa especializado en reputación, sostenibilidad, métricas, marca y comunicación de Corporate Excellence y ESADE Business School. Este año cumple 3 ediciones, más de 300 profesionales se han formado con nosotros, son 3 módulos a lo largo del año, junio, septiembre y noviembre. Te esperamos.